Mira, estuve estudiando un tiempo apologética y me encontré con que hay algunos, o sea, hay distintos tipos de darwinismo, por decirlo de alguna manera. Existe darwinismo social. ¿Qué nos puedes hablar tú al respecto de ese tema, Dante? El darwinismo social es una extrapolación ilegítima precisamente de un elemento de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Aunque, sin embargo, si uno revisa un poco la historia de las ideas evolucionistas, resulta que, interesantemente, la idea de una especie de darwinismo social o evolucionismo social, es decir, de que la sociedad es una competencia y sobreviven los más fuertes y los más aptos y estos se expanden, era una idea que venía de antes de Darwin, de un sociólogo llamado Herbert Spencer, se escribe Herbert Spencer, ¿no? Este sociólogo ya planteaba la idea en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, ya planteaba la idea de que la sociedad es un esquema competitivo y que sobreviven los más aptos, y planteaba que eso era bueno y que la evolución social se basa en esa lucha donde van sobreviviendo los más aptos y construyendo cada vez más y más la sociedad, ¿no? Ahora bien, entonces, en primer lugar, que el darwinismo social ni siquiera es que se deba a la teoría de la evolución de las ciencias naturales, o sea, esas ideas ya venían desde antes. Pero obviamente, o sea, son ideas sumamente perniciosas, ¿no? Son ideas que en primera instancia chocan de modo muy fuerte con la dignidad humana y que han recogido muchos regímenes totalitarios. Exactamente. Acá, ojo, acá no entro al análisis filosófico de la idea, sino a su transcurso sociológico, al tratarse de una idea de la sociología, esto del darwinismo social. Por ejemplo, pensemos en los nazis. Los nazis tenían una visión perfectamente compatible con un esquema de darwinismo sociológico. Se considera que la raza aria no es la superior, entonces son los más aptos, los más fuertes, los más inteligentes, y que las demás razas son inferiores y que por lo tanto para el progreso social, pues esta raza tiene que primar. Y en ese contexto esto, claro, puede llevar a muchos abusos contra la dignidad humana, que para cualquier persona que tenga una moral humana básica, pues es algo deplorable y ya evidencia de que tal esquema es erróneo. De hecho, un pasaje que me impactó mucho cuando yo leía a Friedrich Nietzsche, este filósofo antiteísta tan popular entre muchos adolescentes que leen un poco de filosofía y ya se creen más inteligentes que todos los filósofos teístas de la historia. Bueno, cuando leía Nietzsche, la primera obra de filosofía que leí, de hecho, fue una obra de Nietzsche, El Anticristo, se titula, de 1895. En el numeral 7 de esta obra, Nietzsche habla fuertemente en contra del valor cristiano de la compasión. Y dice que el valor cristiano de la compasión es algo pernicioso porque los hombres compasivos mantienen a aquellas personas más débiles que si no se les ayudara perecerían y que con ello impiden el progreso social. Entonces, en este tipo de visión, o sea, me encuentro con que se plantea en el fondo una construcción de una sociedad donde pues los débiles simplemente que sean pisoteados, perezcan, mueran, etc. Yo me opongo radicalmente a tal tipo de sociedad. Claramente creo y defiendo valores de justicia y de dignidad humana, no solo como cristiano, sino también como economista, o para decirlo más correctamente, como economista cristiano, en el sentido de que hay unos valores, claro, que inspiran una lucha más profunda por la justicia y la dignidad humana, de esquemas como el darwinismo social o unos modelos económicos que sistemáticamente golpeen la dignidad humana, excluyan a los más necesitados, es algo que no puede caber en mi mente. Interesante. Hermano Víctor, tengo una pregunta. Sí, adelante. Estimado Dante, oyendo todo esto, me vino a la mente esta idea, reflexión, no sé, a lo mejor estoy erróneo, pero
como que esto me suena como un tipo, una raíz, una rama que se ha desplegado del gnosticismo. ¿Estoy yo erróneo en mirarlo de esta manera, mirando como el gnosticismo pues miraba a lo bueno y a lo malo en la manera que ellos lo miraban específicamente en el segundo, tercer siglo? El gnosticismo ha sido una de las herejías más grandes en los inicios del cristianismo. En consecuencia, claro que es un asunto de importancia examinar el fondo del gnosticismo. De hecho, el gnosticismo fue la principal herejía con la que tuvo que competir y combatir el cristianismo naciente. Básicamente la idea del gnosticismo es como una especie de darwinismo de que el más fuerte sobrevive, pero una especie de darwinismo esta vez intelectual y espiritual. En el sentido de que en la filosofía gnóstica, siendo que gnosis es el término griego que significa conocimiento, lo que se decía es que la verdad de Dios, el evangelio, etcétera, no es para todos o no todos pueden comprenderlo, sino que solo las personas más elevadas en el camino de la gnosis, más elevadas en el camino del conocimiento, pueden comprender estas cosas, ¿no? Evidentemente, todo lo contrario de aquello que decía Jesús cuando le decía, ¿no? Te agradezco, Padre, de que has revelado todas estas cosas a los humildes y sencillos o a los pequeños. No, todo lo contrario, el gnosticismo plantea que es una élite de gente iluminada los que pueden acceder a la verdad espiritual y la verdad intelectual sobre Dios. Y claro, esta perspectiva de que la verdad de Dios no es algo que podamos compartir todas las personas, sino que es propio de una élite de iluminados, está detrás del orgullo, pues, de las filosofías modernas. Las filosofías modernas que inician a partir del siglo XVI con el humanismo, donde el hombre se proclama el centro y el centro ya no es Dios. Esa exaltación del yo es algo que ya encontramos en el gnosticismo. Y aquí quiero citar, para hacer este paralelo con el gnosticismo, algo interesante sobre el Evangelio prohibido de Judas. El Evangelio de Judas es un evangelio apócrifo, no está en nuestra Biblia, que si se lo investiga científicamente no fue escrito por Judas en el siglo I, ¿no? Sino que las versiones con métodos científicos apuntan a que sería del siglo III o IV. Y lo que se ha encontrado es que es un evangelio que en lugar de venir de la iglesia cristiana viene de ideas gnósticas, está filtrado por la herejía gnóstica. Y yo recuerdo un pasaje que me impactó bastante al leer este evangelio apócrifo, que es una parte donde Jesús pone esta analogía, o le hacen que Jesús ponga esta analogía. Dice que en la selva hay muchos árboles, unos más altos que otros, y que los árboles más altos reciben directamente la luz del sol, y los más bajos simplemente reciben la sombra de estos más altos. Eso es gnosticismo en el estado más puro y aberrante, porque en esta visión el sol es Dios, los rayos del sol, la transmisión de la verdad de Dios, y solo un conjunto de iluminados alcanzan la verdad de Dios y a los otros no les toca más que recibir la sombra. Esa visión es sumamente deplorable, me parece, y en abierta contradicción con la verdad del Evangelio, que nos dice que los sencillos y humildes comprenden estas cosas.